Hola, muy buenos días, bienvenidos a este inicio de semana, bienvenidos a este espacio. Soy Johanna Herrera, es un gusto acompañarlos como todas las mañanas, cada semana, iniciando por supuesto y hablando de diferentes temas. Hoy tenemos una pregunta muy importante porque tiene que ver por supuesto con el papel que juega ahora un miembro muy importante en la familia, las redes sociales, internet, por supuesto que es esa disposición de comunicación y de acceso a la información y que hoy pues puede poner en riesgo la vida en muchos casos de nuestros jóvenes. Veamos la pregunta para que ustedes empiecen ya a opinar y a participar a través de este espacio. ¿Por qué vigilar el uso de internet en menores de edad? Usted recuerde, se abren ya las líneas telefónicas. En Bogotá, el indicativo 601-316-2511, 601-316-2512. También recuerde que tenemos una línea exclusivamente para que usted hasta el mediodía opine, nos cuente sus historias, nos cuente sus casos, nos cuente sus opiniones relacionadas con esta pregunta. Este es el espacio suyo y esa línea también para que usted nos cuente 316-420-2080 y por supuesto a través de este que es nuestro tema, las redes sociales Cable Noticias. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, nos encuentran también a través de la plataforma X y ahí ustedes pueden darnos su opinión frente al tema. Son diferentes los riesgos que existen desde todo punto de vista. Uno de ellos, por ejemplo, desde la adicción, pero desde la seguridad que implica su integridad física, psicológica y demás, también hay otros riesgos. Hoy quiero saludar a esa hora a nuestro invitado. Él es el encargado de hablarnos en los próximos 30 minutos sobre este tema. Está con nosotros Jeffrey Garavito Navarro, el ingeniero de sistemas y director también de la Unidad de Investigación Criminal de Defensa de Colombia. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a estar tratando de entender un poco esos riesgos que corremos desde lo técnico frente al tema. Gracias por su tiempo, ingeniero. Johanna, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los televidentes. Bueno, pues quiero invitarle a usted y a nuestros televidentes a que veamos un poco del contexto. El internet es una herramienta que se ha incluido en la vida cotidiana de todos, niños, niñas y adolescentes no son la excepción. Sin embargo, nos cuestionamos qué tan seguro es el uso de internet para ellos. Veamos el informe. La Universidad de los Andes, en alianza con la organización Aulas en Paz y Tigo, realizaron el primer estudio post-pandemia para determinar de qué forma están utilizando los menores de edad sus celulares y hallaron los siguientes resultados. De 5.700 menores de edad que participaron en el estudio, el 62% no tienen supervisión por parte de sus padres o adultos al navegar por internet. Según los expertos, la situación es alarmante, ya que los jóvenes destinan de 2 a 3 horas diarias para estar en línea. Y una de las búsquedas que más preocupación ha generado es que el 17% de las niñas, niños y adolescentes han buscado en internet cómo quitarse la vida. Sin embargo, otro resultado alertador fue que el 27% de los participantes ha tenido contacto cara a cara con alguien que conocieron por redes sociales. También es importante resaltar que Colombia es un país que no regula el uso de las redes sociales para menores de edad. Bueno, pues vamos a empezar hablando precisamente de este tema y hablemos un poco hoy por hoy. ¿Cuáles son esos riesgos en materia de seguridad a los que se enfrentan nuestros jóvenes? Y cuando hablamos de hoy por hoy, pues es esas nuevas modalidades también de riesgo. Incluso ayer veía un poco un documental ingeniero de este tema y es una red que existía mucho antes incluso que la llegada del Facebook o incluso un poco a la par frente a este tema, donde se hacían memes, donde se construía cierto tipo de contenido exactamente para algunas culturas o culturas urbanas, por ejemplo los otaku, que vienen precisamente desde este tiempo y hacían foros grandísimos, una cultura totalmente diferente y no era una red muy conocida. Luego llega Facebook y lo demás es historia. Pero hoy día, a la fecha, 2024, ¿cuáles son los riesgos para nuestros adolescentes y nuestros niños? Bueno, Johanna, te cuento que tenemos muchísimos riesgos. Realmente el internet, a pesar de que tiene grandes virtudes para nuestros niños, existen unos elementos importantes que tenemos que tener. Dentro de esos tenemos el ciberacoso, que es uno de los riesgos que más tenemos, sobre todo para enfermedades o problemas mentales o de salud mental. Tenemos la explotación sexual de menores de edad, el contenido material con contenido sexual infantil, el trabajo, el acceso a algunos elementos prohibidos para los
menores de edad, como contenido sexual para adultos, como crimen como servicio, temas que son totalmente delictivos, intimidación escolar y bueno, en realidad todos estos elementos mezclados se vuelven en una de las cosas más complejas que hay en las redes sociales y es que el menor se vuelva vulnerable ante adultos, inclusive ante compañeros o personas de la misma edad. Hablemos un poco de este tema y es que hablando como eje de este documental hay un fenómeno que ocurrió y que nos permite ver la incidencia, por ejemplo, que tiene las redes sociales, que tienen el tema de Internet, no solamente para los jóvenes, para todos. Para todos. Lo que pasa es que uno dice edades más vulnerables, por supuesto, es la adolescencia, la niñez y todo el tema. Fue el fenómeno de Anonymous, por ejemplo. Anonymous, una red que no tiene una sede física, no tiene un carnet de pertenencia, pero de una u otra manera todos hacen contribuciones. La explicación para esto, ¿cómo se da? ¿Quién puede hacer parte? ¿Desde qué computador, por ejemplo, se puede llegar a este tipo de cosas? Hoy por hoy el fenómeno es la Deep Web y es el riesgo incluso de muchos que acceden desde sus propios equipos. Hablando de ese tema, por ejemplo, de la Deep Web, ¿cuáles son esos riesgos si yo abro desde mi celular o desde el computador de la casa algunos de estos buscadores como el famoso Tor? Bueno, efectivamente cuando nosotros hablamos de la Deep Web, el Internet profundo o el Internet oscuro, que es casi el 80%, 90% del Internet, ahí vamos a tener no solamente elementos que pueden llegar a funcionar dentro de la vida normal, sino elementos como software malicioso, como software espía, como software que va a atentar contra nuestras máquinas, nuestros equipos y dispositivos, pero aún más grave es todo el contenido que puede llegar a tener una connotación delictiva. Muchos niños solamente entrando a videos, tutoriales en YouTube o en cualquier otra página abierta pueden saber cómo acceder a través de un navegador como el que mencionas, que es Tor, a esta red o a este Internet oscuro y poder acceder a páginas en donde hay venta de drogas, en donde hay venta de elementos ilícitos, en donde se ofrece el crimen como servicio, en donde hay contenido de pornografía infantil. Entonces es muy fácil acceder a esto por parte de los menores y los menores tienen un componente que es el componente de la curiosidad, Total. de tratar de conseguir o obtener eso que tal vez es prohibido. Entonces ahí nace esa curiosidad y donde nosotros los adultos debemos ayudar a los menores y explicarles los peligros que ellos pueden ponerse, no solamente a ellos, sino también los equipos que están conectados a toda una red dentro del hogar o dentro de la casa. Hablando, ¿qué tan cierto es eso antes de pasar pues al tema como de aplicaciones o páginas que nos permitan cuidarnos un poco de estas cosas? ¿Qué tan cierto es eso de existir este tipo de cosas a través de la web profunda? Exactamente, ¿qué es esto? Esto es otra dimensión de la información. ¿Esto qué es? ¿Cómo se empieza a crear este conjunto? Y si es tan fácil que cualquier persona puede acceder, sobre todo, ¿qué tan cierto es lo que usted menciona? Por ejemplo, la venta de algunos contenidos de pornografía, la venta de drogas, la venta también incluso de equipos móviles, de algunos objetos robados. ¿Qué puede encontrar una persona en ese momento? Y si uno entra a mirar sin ningún riesgo, es decir, ¿yo puedo ir de curiosa y mirar y salir y no pasó nada? ¿O siempre hay un riesgo? Bueno, siempre va a haber un riesgo. Cuando nosotros hablamos del Internet profundo, de la Deep Web, estamos hablando del Internet no indexado, es decir, a ese Internet que no podemos acceder a través de los buscadores convencionales como Google, Yahoo, Altavista, etcétera, sino que es unas páginas o unos sectores del Internet que debemos acceder con unas URLs o unas direcciones IP especiales. Esto es totalmente verdad. Desde el Centro Cibernético de la Policía Nacional y desde todas las agencias de ley del mundo se realizan los procesos de ciberpatrullaje y es más, desde la academia y nosotros desde el punto de vista forense accedemos a este tipo de espacios precisamente para generar procesos de prevención y de investigación criminal en muchas de las ocasiones. Es decir, que esto es totalmente cierto. Respecto a los riesgos, pues siempre hay un riesgo inherente al ingresar a este tipo de páginas, porque no solamente vamos a tener el riesgo de que nuestros datos personales sean vulnerados, la información de las tarjetas de crédito, la información nuestra como usuarios, sino también que al acceder a una página de estas descarguemos software malicioso que se aloja dentro de nuestros equipos o dentro de nuestros dispositivos para poder luego obtener información, para secuestrar los datos o simplemente para vulnerar
vulnerar nuestros equipos o dispositivos. Pero el riesgo es inherente, por eso es que a los niños, niñas y adolescentes les recomendamos no acceder a este tipo de páginas, porque no solamente se ponen en vulnerabilidad ellos, sino a todo su entorno escolar o personal. Esto se hace con personas que ya hemos trabajado en el tema investigativo, utilizamos algunas máquinas forenses y algunos sistemas que nos protegen ante este tipo de situaciones que ocurren en la Deep Web. Mire, por acá, ingeniero, tenemos una pregunta que nos hacen y es: ¿cuál es la diferencia que existe entre la Dark Web, la Deep Web y la superficial, que es básicamente, asumo yo desde la ignorancia, sobre la cual nosotros navegamos, ¿no? Que es lo que se logra atrapar en Internet por la superficie, esas páginas que rápidamente nos suministran información. ¿Cuál es esa diferencia entre Dark y Deep Web? Bueno, la Deep Web es el Internet profundo. Generalmente en el Internet profundo no hay mucho contenido ilícito. Es ese contenido que no está indexado. Pueden ser las bibliotecas de las universidades, la información de Estado, información empresarial que se encuentra interconectada en la red, pero que no es pública. Por eso no podemos acceder directamente a través de un buscador, pero sí podemos acceder utilizando algunas credenciales que previamente hemos establecido. Eso es lo que es la Deep Web. Toda esa información no estructurada y estructurada que se encuentra conectada en Internet, pero que no podemos acceder de manera directa a través de una URL o un buscador. Y la Darknet, lo que es el Internet oscuro, ese es el que hemos denominado desde la academia aquel Internet o esas páginas que están dedicadas exclusivamente a los temas ilícitos, temas ilegales, como los que hemos hablado anteriormente. Entonces, esas son las tres diferencias que tenemos: superficial, Internet profundo e Internet oscuro. Este tema de bases de datos, por ejemplo, que son tan importantes, tan requeridas, que incluso se venden para suministrarnos o vendernos productos. La esencia de la red, que es la intranet, que es esta que existe, por ejemplo, en las empresas, cuando nos enviamos correos corporativos y demás. ¿Esto hace parte de qué? ¿De la web superficial? ¿De qué lado? ¿Por qué? Porque recordemos que en una de estas campañas, cuando Anonymous también empezó a publicar o ha publicado diferentes, se nutre precisamente de la intranet, de bases de datos, de nóminas, de conversaciones que se tienen dentro de las personas que hacen parte de una corporación. ¿Cómo es este tema y cómo se protege también este tema en las organizaciones, la intranet? Bueno, la intranet nosotros la tenemos, hace parte de la Deep Web, de ese Internet profundo, porque no está indexado, no se encuentra a través de los buscadores, y lo que hacen las empresas es seguir modelos de seguridad de la información, específicamente sistemas que nos permiten eso. Hay unos estándares internacionales, dentro de ellos el más importante es la ISO 27001 para las empresas y para las personas naturales, la cual nos ayuda a mejorar las prácticas en seguridad de la información. Es cómo gestionamos esa seguridad de la información, cómo la protegemos, no solamente a través de elementos físicos como firewalls, como antivirus, como anti-malware, sino también con herramientas de ciberseguridad como SOCs, que son centros de operaciones de ciberseguridad que protegen directamente las compañías para evitar todo tipo de ataques como los que hemos visto a lo largo de los años, como el ataque que se vio a través de IFX Network, que no solamente atacó una empresa privada, sino terminó vulnerando a muchas empresas públicas. Entonces, gracias a estas normativas de seguridad, las empresas protegen sus datos, protegen la información, y no solamente las empresas, nosotros como personas naturales debemos implementar esas buenas prácticas y seguir estas recomendaciones de ciberseguridad a nivel local, a nivel personal, para evitar que nos vulneren nuestra información, que en este momento es el activo más valioso de cualquier persona, no solamente empresas jurídicas, sino de nosotros. Nuestra información vale muchísimo, por lo menos para nosotros, para cada uno. Bueno, hay una pregunta y ya usted me la va a ayudar a responder cuando regresemos de este sondeo, porque salimos y le preguntamos a la gente ahí, hay algo, y es los famosos cookies. Y es exactamente qué es eso, porque cuando uno entra a una página le dice que si esta página web usa cookies, desea hacerlo, y uno le da sí a todo. Pero en realidad, ¿cuál es el riesgo? ¿Por qué me lo preguntan? ¿Cómo funciona este tema y para qué existen? Este es un tema muy importante también, porque nosotros a veces permitimos el acceso a dispositivos sin conocer exactamente qué estamos permitiendo, y después nos creamos algunas teorías pensando que nos están viendo, nos están escuchando, y no nos damos cuenta que muchas veces somos nosotros los que permitimos el acceso a la información. Veamos lo que la gente piensa hoy, hablando del tema de las redes sociales, pero también del riesgo que existen para algunos, sobre todo para los niños. La regulación del uso de Internet a menores de edad sí sería muy bueno, porque
pues hoy en día hay mucho contenido muy explícito, digamos el uso de las redes sociales, y como Instagram ya no hay, digamos, como censura en los contenidos, ¿sí? Entonces ya son muy explícitos, contenido sexual, también hay contenido violento, y pues ya de eso va más que todo, bueno, también en la enseñanza de los padres. Se les debe prohibir, regular, porque es dañarles el cerebro a muy corta edad. Hay muchísimas actividades que como padres podemos hacer con ellos, como pintar, leer, o una cantidad de juegos que nosotros tuvimos en la infancia y fuimos diferentes sin necesidad de internet. El internet se debe usar para cosas especiales, para los adultos, para trabajos especiales, no para maldad ni para esas cosas. Eso es muy malo para los niños hoy en día. El uso del internet y las redes sociales se debe regular a los jóvenes y a los niños, ya que están dejando de practicar la lectura. Únicamente están utilizando su tiempo para estar pegados en el celular, en la tablet o en el computador. Otra cosa, porque ya no practican actividades deportivas, ya no salen de sus cuartos, están todo el tiempo encerrados. Está con nosotros Gabriel Cárdenas desde Barranquilla. Gabriel, lo saludamos, buenos días, cuéntenos su opinión. Señorita, le quiero esta opinión porque una persona, un usuario tiene que darle todos los datos de uno, de su cédula, de su cuenta, de todo, a un call center donde uno no sabe quién es. Hasta en los bancos uno hace un negocio con un banco y llega y dice, no, tiene que llamar ahí porque tiene que darle unos los datos, todo eso. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Para nuestro televidente, ingeniero, ¿cuáles son esas recomendaciones que debe tener en cuenta los usuarios al momento de acceder a ciertas páginas, de saber si la página en la cual están actualizando información realmente corresponde? A veces, por ejemplo, cuando es el tema, y pasó muchísimo hace un tiempo, cuando fue el tema de las declaraciones de renta o llegan estos tiempos de calendarios tributarios, reciben a los correos electrónicos links de supuestamente la página de la DIAN o del banco, entidades oficiales y demás. Y resulta que no corresponden y la gente inocentemente entrega esta información. ¿Qué debe tener uno en cuenta para no caer en las redes precisamente de los delincuentes? Recordemos que una de las modalidades más graves en este momento, inclusive perseguida por las autoridades a nivel internacional, es el phishing o la suplantación de páginas web para capturar datos de personales de ciertos usuarios o de la ciudadanía. Estos links llegan a través de correos electrónicos. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que verifiquemos las entidades bancarias o las entidades de gobierno generalmente no envían este tipo de links, sino que invitan a que visiten directamente la página web de sus entidades para que puedan ingresar con su usuario y contraseña. Verifiquemos que realmente sea la página, entonces vemos el emisor y nos demos cuenta que sea la entidad de gobierno o la entidad bancaria la que nos está enviando el correo electrónico, porque muchas veces se genera ese tipo de suplantación y no solamente a través de correo electrónico, sino a través de mensaje de texto. La recomendación es no coloquemos nuestros datos, no actualicemos en links, sino simplemente ingresemos directamente a las páginas oficiales utilizando el navegador y digitando de manera directa y personal la URL o la dirección web de la entidad a la cual necesitamos acceder. Eso es fundamental. Recordemos que los delincuentes siempre quieren robar nuestros datos y no solamente de manera física, sino virtual, y esto se hace de manera automatizada por sistemas informáticos que envían miles y millones de correos esperando a que una o dos personas caigan. Tenemos pendiente la respuesta, ingeniero, al tema de las famosas cookies que están en los sitios web. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y por qué me preguntan si permito que todas se habiliten dentro de la página que estoy consultando? Bueno, las cookies son diferentes archivos de texto plano que utilizan las páginas web con el fin de
tener información del usuario que está navegando desde su equipo, desde su ubicación, su dirección IP, para facilitar de pronto el acceso posterior. Es por eso que de pronto nosotros accedemos a un correo electrónico, apagamos el computador y luego volvemos a abrir y podemos ingresar de nuevo al correo electrónico sin digitar nuestro usuario y nuestra contraseña, porque están almacenadas las cookies o estos archivos que mantienen información de una sesión. ¿Cuál es el problema? Que ahí se guardan o almacenan el historial de navegación, las preferencias de navegación, y esas cookies son utilizadas por terceros para ofrecernos productos o servicios. Es por este motivo que muchas veces de pronto nosotros estamos navegando, queremos buscar un plan de vacaciones, no sé, a una ciudad como Cartagena, y luego en todas las páginas nos aparece publicidad de viajes a Cartagena. Es porque esa cookie que estamos utilizando en una página web está siendo compartida con otras páginas. Es por eso que la recomendación es limitar el uso de esas cookies para que nuestra información de preferencias de navegación no sea utilizada por terceros de manera indiscriminada. Acá hay una pregunta relacionada con el tema, por supuesto que dimos apertura, y es el tema de los niños frente al tema de vigilancia. Los padres, ¿cómo pueden vigilar las redes de sus hijos desde sus celulares? O sea, nosotros les entregamos un celular, ya ahí nos metimos en un problema, porque quizás lo hicimos con el tema de, es que es para ubicarlo, es para seguridad de él y demás argumentos que nos dimos. Pero en ese caso, ¿cómo podemos vigilar, controlar, sin llegar a un problema de déjeme ver su celular, que está mirando? ¿Hay alguna manera inteligente de revisarles el celular sin que ellos lo sepan? Bueno, es importante recordar que las redes sociales por sí mismas tienen prohibiciones para que los menores de 14 o 13 años ingresen a estos perfiles. Nosotros como padres debemos asegurarnos de decirle a los jóvenes: está bien, va a tener redes sociales, pero cuando sea permitido, es decir, más de 14 años en la mayoría de redes sociales. Sin embargo, esas redes sociales pueden ser configurables para tener controles parentales, es decir, que nosotros como padres de familia podamos saber cuál es la navegación, cuáles son las búsquedas y cuáles son los resultados de estos jóvenes. También hay aplicaciones que nosotros podemos instalar dentro de los celulares de control parental. Incluso los mismos celulares por defecto vienen con una opción para que los padres puedan restringir algunas palabras, algunas búsquedas de temas delictivos, de temas pornográficos, de temas con contenidos no aptos para menores, y así el celular va a estar restringido desde el momento en que se lo entregamos. Entonces, la invitación a cada uno de los padres de familia es: utilicemos estas aplicaciones de control parental y estas opciones de seguridad que nos dan los dispositivos móviles para garantizar una navegación segura de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, hablemos del buscador de Google, hablemos de Chrome. ¿Cómo se puede habilitar en este caso? Tengo entendido, por ejemplo, cuando uno empieza a hacer las configuraciones y demás en un equipo, en un PC o en un celular, usted puede colocar algunas palabras, algunos filtros que al colocarlos no le permita llegar a esas búsquedas. Entonces, cuando está en eso, va a saber que cuando su hijo o su hija entre, coloque esa palabra, no le va a arrojar ninguno de ese tipo de contenidos. ¿Hay algún recorderis práctico para que los televidentes puedan saber cómo se busca y se habilita esa función dentro de los equipos? Sí, siempre nosotros debemos acceder a las opciones de configuración del navegador que tengamos, sea Safari, Google Chrome, sea Firefox, sea Edge, cualquiera de estos, acceder a la configuración. Después de que accedemos a configuración, debemos buscar en seguridad y en privacidad las opciones que nos permitan generar un control de restricción para menores de edad. Casi siempre están ahí de manera fácil de encontrar en las opciones de seguridad y en las opciones de privacidad, y eso, habilitar este tipo de controles, van a ser muy importantes para nosotros y para garantizar que nuestros niños no accedan a páginas no aptas para ellos. ¿Cuál es la recomendación ya para ir redondeando este tema? Hoy día creo que no es tan preocupante el tema de la pornografía. De hecho, hay estudios que muestran que el consumo de pornografía, por ejemplo, en países como Colombia, no está en los más jóvenes, está en los más adultos. Así que por ese tema, despreocúpese, porque los niños ya no están consumiendo este tipo de contenido. Somos los adultos, tristemente. El tema en los niños es la preocupación que existe, por ejemplo, con el tema de retos, con el tema de autolesiones, con el tema de todo este tipo de cosas que los está conduciendo precisamente a la autodestrucción.
¿Qué recomendación básica usted le podría hacer a aquellos que como padres entregamos este equipo o aquellos que no podemos por temas de trabajo, por temas de tiempo, estar todo el tiempo ahí monitoreando? ¿Cuál es la recomendación que hacer? Bueno, dos cosas. Número uno, importante para los padres de familia tener un diálogo, un acercamiento de manera periódico con sus hijos, para poder diferenciar los hechos que suceden en la virtualidad a los hechos de la realidad. Darles a conocer circunstancias de jóvenes que han tenido algunos errores o algunas autoflagelaciones para que ellos vean que esto no es una situación que se debe cometer, y estar muy de la mano con los colegios, con las instituciones orientadoras para poder trabajar de manera mancomunada. Realmente el Internet nos da muchas facilidades, pero también genera algunos problemas de depresión, de ansiedad en los jóvenes y adolescentes, sobre todo por los ideales sociales que nos muestran estas redes para los niños y niñas. Y para finalizar, y también tener en cuenta, cuando nosotros hablamos de la pornografía infantil, no, o el material de contenido sexual infantil, no hablamos que los niños consuman, sino que son víctimas a través de engaños para generar material o contenido sexual a través de técnicas como el grooming, en donde adultos se hacen pasar por niños y terminan estos niños haciendo contenido autogenerado, se toman fotos, se la envían a personas a través de redes sociales que piensan que son niños, y estos son realmente adultos que la están entregando en otros países en donde se consume de manera pedófila material sexual. Por eso, ahí también debemos hablar con nuestros niños para explicarles este tipo de modalidades y que no caigan inclusive ante la extorsión por parte de estos delincuentes. Ellos incluso dicen, no, tengo un amigo en México, tengo un amigo, una amiga en Brasil, tengo novia en tal lado. Hay que tener en cuenta muchísimo de esto, y nada de esto estaría pasando si estuviéramos más pendientes desde el amor de nuestros hijos. El problema nunca es en la Internet, nunca es la plata, nunca es nada, es lo que hacemos con eso. Ingeniero Jeffrey Garavito Navarro, gracias por acompañarnos. Él es el director de la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa de Colombia. Gracias por su tiempo y vamos a estar muy atentos a esta y otras noticias. Los dejamos con lo que piensa la gente. Sí, la verdad que sí, siempre tiene que haber una supervisión familiar para que nos demos